Apoyo psicosocial en tiempos de vulnerabilidad. Bueno, en esta presentación les voy a enseñar un análisis de un diseño de intervención psicosocial, que en este caso es acompañamiento psicosocial a personas víctimas del deslave ocasionado por las fuertes lluvias en las comunidades de San Andrés y Tizapa del departamento de Huanchapán, en El Salvador. Para contextualizarles un poco, estos sucesos se dieron en el año 2005 y en Huanchapán. Esta es una zona rural situada en la parte occidental del territorio salvadoreño, con un elevado índice de pobreza, escaso poder adquisitivo. La alimentación es bastante precaria, hay una dieta bastante baja. Las viviendas están en condiciones precarias igualmente. Hay escaso acceso a servicios de salud, educación y recreación, así como escasa participación ciudadana, y hay una falta de organización social. Todos estos elementos son claves para entender cómo se procedió a realizar esta intervención psicosocial. Como objetivos se planteó como el objetivo general propiciar la participación de la comunidad para promover la integridad física y la salud mental de las personas, así como el fortalecimiento de las redes sociales a través de estrategias que busquen la dignificación, la reducción de factores estresantes y el afrontamiento de la realidad. Como objetivos específicos se planteó el proveer atención y acompañamiento psicosocial a nivel grupal a las personas, propiciando el apoyo mutuo, el fortalecimiento de los recursos comunitarios existentes. También promover la coordinación multisectorial y el trabajo interdisciplinario, de manera que se visibilicen los recursos existentes y se adopten en el proceso elementos propios de la cultura local, así como también propiciar espacios de encuentro, de trabajo colectivo y fortalecimiento de las redes comunitarias que faciliten la reconstrucción del tejido social. Bueno, para entender cómo se plantearon estos objetivos, siempre se parte de las construcciones teóricas o el modelo teórico de donde se surgen los conceptos. Y como ven, el concepto aquí clave es lo que se entiende por catástrofe. Fritz nos habla de que una catástrofe o un desastre se describe como cualquier hecho agrupado en el tiempo y en el espacio en el que una sociedad o una parte de la misma vive un peligro severo, pérdidas humanas y materiales, y en el que la estructura social se rompe y la realidad de las funciones de la sociedad se ve inhabilitada. Otro concepto clave también aquí es el hecho de entender que se comprende por apoyo social. Bueno, acontecimientos como estos, como el deslave que sucedió en estas dos comunidades del Salvador, son acontecimientos traumáticos que destruyen, ¿no?, el vínculo entre el individuo y la comunidad. Entonces es importante, sobre todo, que las personas entiendan que no están solas, y que necesitan, digamos, contar con el apoyo de alguien que les ayude a volver a reactivarse, a reconstruirse. Y de aquí emerge otro concepto clave, que es la reconstrucción social y reconstrucción del tejido social. Otras conceptualizaciones claves, sobre todo que Martín Baró plantea, son el hecho de entender el bienestar de las personas, y él hace referencia al concepto de salud mental. No se trata de un funcionamiento satisfactorio del individuo, sino se trata del carácter básico de las relaciones humanas que definen las posibilidades de humanización que se abren para los miembros de cada sociedad y grupo.
En términos más directos, la salud mental constituye una dimensión de las relaciones entre las personas y grupos más que un estado individual, aunque esta dimensión se enraíce de manera diferente en el organismo de cada uno de los individuos involucrados en esas relaciones, lo que produce diversas manifestaciones y estados. Otro concepto también es el hecho de entender, de comprender lo que significa las relaciones sociales en la intervención psicosocial. Todas estas aproximaciones teóricas y conceptuales ayudan a situarnos mucho más en el contexto y sobre todo a entender cómo vamos a intervenir en una comunidad. Bueno, Saavedra habla también de que cuando se produce una catástrofe sus efectos se multiplican más allá de la magnitud del hecho. Es por ello que los desastres no siempre se entienden como algo natural, sino que responden también a la manifestación de los actores y riesgos no manejados, los cuales confluyen en amenazas y vulnerabilidades de distinta índole cuyas consecuencias atraviesan todas las esferas de la vida personal. Y bueno, aquí también el concepto clave es la vulnerabilidad, ¿no? Expresado ya como una característica del aparataje político y social, no solo de, como dije antes y como dice el autor, no solo de lo natural, sino que se convierte también en un factor activo de la formulación para una intervención, para un modelo de intervención. Y de aquí sale también lo que es la capacidad de recuperación de la comunidad. Igualmente para plantearse los objetivos también se parte de un diagnóstico y de una metodología. Hablando del diagnóstico, en este caso lo que se hizo fue el reconocimiento de las necesidades percibidas por la comunidad como sus problemas más relevantes, que son las necesidades sentidas, y también un análisis de las necesidades reales, que serían estas las causas de las necesidades que anteriormente les mencioné, que son las necesidades sentidas. El diagnóstico también consistió en la resolución de estas necesidades con la voluntad de la comunidad y los recursos que dispone. Y bueno, el diagnóstico también partió de una premisa básica, que es que son las dimensiones en las que se manifiesta la problemática o la catástrofe, como son la dimensión físico-ambiental, que consiste en la ubicación geográfica de la comunidad con sus límites territoriales y vías de comunicación, hidrografía, climas y los principales recursos naturales propios de la comunidad. También está la dimensión sociopolítica, que comprende la población total y desagregada por sexos y edades, sus actores y grupos principales, así como las formas de organización política y social. La dimensión también económica productiva, en ella se incluyen las actividades y formas de producción y medios de comercialización de la comunidad. Y bueno, como ven, estas son los diferentes elementos de cada una de las dimensiones que se recogió en esta intervención, de las cuales sale una propuesta, que sería la propuesta que ellos mismos la plantean como las más inmediatas a resolver. De aquí también parte un concepto clave, que es la organización, que luego ya les vamos a mencionar en la metodología cómo se va desglosando, junto con los otros conceptos que les mencioné anteriormente respecto a los autores. Bueno, el diagnóstico también permitió la identificación de los recursos que dispone la comunidad, como pueden ver ahí. Ahora, otro aspecto importante del que nos valemos para formular los objetivos es la metodología. De la metodología, en conjunto con las diferentes conceptualizaciones respecto a lo que significa las catástrofes, la reconstrucción del tejido social, lo que se refiere a salud mental, como explicaba Martín Baró,
es que se puede crear actividades y estrategias que ayuden a enfrentar la problemática. Como metodología, lo que se planteó en esta intervención fue la reubicación en 5 albergues a las familias de las comunidades de San Andrés y Tizapa que se quedaron sin hogar a causa del deslave. Otra estrategia también es, como les mencioné anteriormente, es la organización de las comunidades y la creación de comités en cada uno de los albergues. También se implementó una estrategia de preparación de traslado y acondicionamiento para 235 casas en construcción. Y de aquí sale, digamos, a partir de lo que se entiende por la salud mental y las relaciones interpersonales, y lo que le compete principalmente a esta intervención es que se planteó una evaluación y acompañamiento psicológico a las familias afectadas. Bueno, la organización y como les mencioné anteriormente, los comités estaban estructurados de esta manera, como ven en el cuadro. Y como les digo, todos estas estrategias surgen de uno, principalmente del diagnóstico con la comunidad, de lo que ellos perciben, y también de las conceptualizaciones que les mencioné anteriormente, que son claves para entender cómo se procede con el modelo de intervención. Como estrategia también la principal que le compete es el apoyo en la elaboración de emociones y procesos de duelo. Aquí se elaboró una guía de acompañamiento que incluía el promover que las personas retornen gradualmente el control de la situación a través de la visualización de sus necesidades y proyecciones a futuro. También el facilitar espacios para la exteriorización de sentimientos y apoyo mutuo, el acompañamiento en procesos de duelo, el fortalecer el proceso de familiarización con las comunidades, proporcionando espacios de encuentro y apoyo colectivo, y promover sobre todo el liderazgo en la comunidad y acciones dentro de un marco de derechos y responsabilidades. Ahora, teniendo en cuenta el concepto de salud mental de Martín Baró, nos ayuda también a brindar el apoyo no solo a las personas, digamos, a las personas adultas, sino también a niños y niñas. Se trabajó bastante con niños y niñas, ya que eran los principales afectados respecto a este deslave que ocurrió en las dos comunidades. Entonces, teniendo en cuenta el concepto de salud mental, nos ayuda sobre todo a trabajar no solo con las personas, digamos, con los líderes o con personas adultas que no se perdieron sus casas, sino también con los niños. Entonces, conceptualizar bastante lo que es salud mental ayudó a esta intervención, ayudó a plantear un modelo de intervención que también atienda a los niños y niñas. También se planteó el fortalecimiento y la identidad y apoyo en lo que se refiere a la reconstrucción del tejido social. Aquí el concepto de tejido social también es bastante clave, porque nos ayuda a entender que la intervención se trata también no solo de construir una memoria colectiva de las personas de la comunidad, de las que son y de las que fueron, sino una memoria histórica del lugar y de los hechos y los acontecimientos históricos. Entonces, como ven, se van desglosando en estrategias las conceptualizaciones que al inicio les mencioné, y sobre todo también el planteamiento de los objetivos ayuda a que la intervención vaya en estas líneas. Entonces, como estrategia se planteó respecto a esto es la elección de líderes por cada albergue, de los 5 albergues que eran. También se planteó un autodiagnóstico de necesidades y recursos mediante lluvia de ideas y trabajo de grupos. Esto como estrategia sobre todo para los líderes comunitarios. También, como ya les mencioné, la reconstrucción de esta memoria colectiva respecto a sus intereses y marcos de referencia presentes.
También se planteó formación de equipos comunitarios para contactarse con la alcaldía, la unidad de salud, las escuelas y los líderes de las otras comunidades. Aquí ya se plantea una red social, entonces como ven, gracias a plantearnos gracias a concebir las conceptualizaciones respecto a lo que significa el apoyo social, se desglosa en una actividad que es el implementar una red social como esta. Y como les mencioné anteriormente, el concepto de reconstrucción social también ayudó en este modelo de intervención a crear estrategias como capacitaciones sobre qué son y cómo se dan los desastres, también capacitación en manejo de estrés, ansiedad y miedo, que esto se desglosa del concepto de salud mental que planteaba Martín Baró. También relación con los medios de comunicación, manejo de conflictos, cohesión de la comunidad y apoyo mutuo. Ahora, también hay que entender que la organización es un concepto clave, entonces aquí igualmente se desglosa en la metodología la organización comunitaria. Como ven en este diagrama, la estrategia de organización fue la que pueden ver en el diagrama. Y bueno, como reflexiones respecto a este modelo de intervención, es el hecho de tener muy en cuenta sobre todo las conceptualizaciones y los constructos teóricos que van surgiendo respecto a la problemática, que en este caso es la catástrofe, ¿no? Como les mencioné al inicio, la catástrofe no se entiende solo por un desastre natural, sino también implica relevancias políticas, sociales, y que ayudan no solo a comprender que las personas carecen de pérdidas de sus casas o de bienes materiales, sino también hay un trasfondo psicológico que les afecta, como es también el síndrome de estrés postraumático. Entonces el entender el concepto de salud mental en este caso ayudó bastante a crear líneas de acción respecto a eso que es el apoyo psicosocial a las víctimas, el apoyo en el duelo, y todo esto ayudó también a comprender cómo se procedió en el modelo de intervención en este caso. Y como aprendizajes personales para mí, el hecho de entender sobre todo el contexto en el que estamos inmiscuidos nosotros como psicólogos sociales en una comunidad. Y justamente por el hecho de ser psicólogos sociales nos compete bastante el concepto de salud mental, porque cuando entendemos este concepto nos ayuda también no solo a trabajar, como dije antes, con personas que perdieron sus casas o sus bienes materiales, sino también trabajar en su salud mental, en su bienestar psicológico, y en este caso ayudó bastante también a trabajar con los niños, que eran los más afectados respecto a esta problemática. Y creo que eso es todo respecto a este análisis. Muchas gracias por ver el video.